Si Cristo volviera, lo volverían a crucificar, pero esta vez en los medios de comunicación y en las redes sociales. Soy Susurros del Evangelio y si estás viendo este vídeo, muy seguramente sea porque Dios lo ha puesto en mi camino. Quiero lanzarte una pregunta. ¿Qué haría el mundo si Cristo regresara hoy? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad? Vivimos en una época de avances tecnológicos, con más conocimiento y comunicación que nunca antes en la historia. Sin embargo, a pesar de todo este progreso, la humanidad sigue luchando con muchos de los mismos problemas que existían en tiempos de Jesús: egoísmo, divisiones, poder y corrupción. Entonces, ¿cómo recibiríamos a Cristo si volviera hoy? Es posible que, al igual que hace 2000 años, el mundo no lo acoja con los brazos abiertos. ¿Podríamos estar tan ciegos ante su mensaje de amor, justicia y sacrificio, como lo estuvieron aquellos que lo crucificaron? A lo largo de este vídeo, exploraremos las razones detrás de esta impactante afirmación: ¿sería el mundo capaz de crucificar nuevamente a Cristo si regresara hoy? Cuando Jesús vino al mundo por primera vez, lo hizo en un momento de gran agitación política, social y religiosa. El pueblo judío vivía bajo la dominación del Imperio Romano, una potencia que controlaba vastos territorios, incluyendo Judea, con una fuerza militar y administrativa implacable. Para los judíos, el peso de la opresión era una carga constante, y muchos esperaban la llegada de un Mesías, un líder que cumpliría las antiguas profecías y los liberaría del dominio extranjero. La expectativa era clara: el Mesías sería un rey guerrero, alguien que restauraría el poder y la gloria de Israel, expulsaría a los invasores romanos y restablecería el reino de David. En ese contexto, los líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, mantenían un control rígido sobre la vida espiritual del pueblo, enfocados en el cumplimiento estricto de la ley mosaica, mientras esperaban la intervención divina que marcaría el inicio de una nueva era de libertad. Sin embargo, cuando Jesús comenzó su ministerio, no era lo que muchos esperaban. No vino como un guerrero o político, sino como un maestro itinerante, un rabino que proclamaba un reino que no era de este mundo. En lugar de buscar el poder terrenal, predicaba sobre la necesidad de un cambio interno, un arrepentimiento de los pecados y una vida de amor, perdón y justicia. Jesús desafiaba las estructuras de poder religiosas de su tiempo, denunciando la hipocresía de los fariseos y la falta de compasión de aquellos que seguían la letra de la ley sin entender su espíritu. Su mensaje de amor al prójimo, incluso a los enemigos, y de justicia divina, que colocaba a los humildes y oprimidos en el centro del plan de Dios, era revolucionario. Este enfoque perturbaba tanto a los líderes religiosos como a las autoridades romanas. Para los primeros, Jesús representaba una amenaza directa a su control sobre la vida religiosa del pueblo, ya que su enseñanza socavaba su autoridad y su interpretación de la ley. Para los segundos, cualquier movimiento que atrajera grandes multitudes y predicara la llegada de un nuevo reino, podía ser percibido como una amenaza potencial al orden romano. Jesús, con su carisma y sus milagros, atraía a multitudes que lo veían como una figura profética y milagrosa, pero también generaba oposición. Las tensiones entre su mensaje y las expectativas del Mesías militar esperado por muchos llegaron a su punto máximo cuando Jesús fue arrestado, sometido a un juicio injusto y finalmente crucificado, el castigo reservado para los peores criminales bajo la ley romana. En su primera venida, Jesús desafiaba no solo las normas de su tiempo, sino también las expectativas que muchos tenían del Salvador. El Mesías prometido no era un guerrero, sino el Hijo de Dios, dispuesto a sufrir y morir por los pecados del mundo. Esta contradicción entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurrió es clave para entender cómo el mundo moderno podría reaccionar ante su regreso. ¿Ha cambiado realmente la humanidad lo suficiente como para aceptar a Cristo, o la historia se repetiría de nuevo? En este canal estamos plenamente convencidos de que se repetiría de nuevo, porque el ser humano no aprende. Antes de nada repasemos la historia de la muerte de Jesús. La llegada de Jesús al escenario público rápidamente atrajo la atención, no solo de las multitudes que se maravillaban de sus enseñanzas y milagros, sino también de los líderes religiosos y las autoridades romanas. Su mensaje directo y desafiante sacudía las estructuras establecidas, poniendo en entredicho el poder y la influencia de aquellos que controlaban la vida espiritual y política de la sociedad.
tanto los fariseos como los saduceos, quienes eran líderes religiosos influyentes de su tiempo, veían en Jesús una amenaza a su autoridad y al sistema de leyes que controlaban con mano firme. Para los fariseos, el mensaje de Jesús era especialmente preocupante porque él desafiaba su interpretación legalista de la ley mosaica. Mientras ellos enfatizaban el cumplimiento estricto de cada regla y mandato, Jesús hablaba de la importancia de la misericordia, la compasión y el amor, poniendo énfasis en la pureza de corazón más que en la observancia externa. Las multitudes lo seguían porque sentían que había algo más profundo en su mensaje, algo que les daba esperanza más allá de las restricciones que se imponían por la religión organizada. Este desafío directo a su poder no solo los irritaba, sino que también los alarmaba. Los saduceos, por su parte, que representaban la élite sacerdotal y tenían lazos cercanos con las autoridades romanas, veían a Jesús como un peligro que podía desestabilizar el delicado equilibrio de poder entre los judíos y sus opresores romanos. Al proclamar un nuevo reino, aunque Jesús se refería a un reino espiritual, los líderes temían que esto pudiera ser interpretado como un llamado a la rebelión política, lo que provocaría una respuesta violenta de Roma. Por su parte, las autoridades romanas, aunque inicialmente lo ignoraron, comenzaron a verlo como una posible fuente de disturbios. El gobernador romano, Poncio Pilato, y otros líderes políticos tenían como principal tarea mantener el orden y sofocar cualquier tipo de levantamiento. Cualquier figura que atrajera a grandes multitudes y predicara un mensaje de cambio se volvía automáticamente sospechosa. Roma no toleraba la posibilidad de disturbios o desafíos a su dominio, y aunque Pilato mismo no estaba completamente convencido de la culpabilidad de Jesús, la presión de los líderes religiosos y el temor a una rebelión le llevaron a ordenar su ejecución. La incomprensión del mensaje de Jesús también se extendía a las multitudes. A pesar de haber presenciado sus milagros y escuchar sus enseñanzas sobre el amor y el perdón, muchos no podían reconciliar su imagen de un Mesías sufriente con sus expectativas de un rey poderoso. Aquellos que lo habían aclamado como el hijo de David en su entrada triunfal a Jerusalén, pronto se volvieron contra él cuando vieron que no cumplía con sus expectativas políticas y militares. Las mismas personas que días antes lo recibieron con palmas, poco después clamaban por su crucifixión. Al final, Jesús fue crucificado no solo por los líderes religiosos y el gobierno romano, sino por una sociedad que no pudo entender el verdadero propósito de su misión. En su ceguera, crucificaron al único que había venido a salvarlos. Han pasado más de 2000 años desde la primera venida de Cristo, y aunque en la superficie podría parecer que hemos avanzado significativamente como sociedad, surge una pregunta inquietante: ¿hemos cambiado realmente? En el tiempo de Jesús, la humanidad luchaba con problemas como la opresión, la injusticia y la falta de esperanza. Hoy, aunque nos encontramos en un mundo tecnológicamente avanzado, con una mayor conectividad global y acceso a la información, muchos de los problemas fundamentales siguen presentes, pero bajo nuevas formas. El materialismo, por ejemplo, ha tomado el lugar de los ídolos físicos de la antigüedad. Vivimos en una época donde el éxito a menudo se mide por lo que poseemos, no por quienes somos. Las prioridades de muchas personas están en acumular riqueza, estatus y poder, ignorando los valores espirituales que Cristo predicó. La obsesión por lo material y el consumo desenfrenado se han convertido en los nuevos dioses del mundo moderno, y esto ha dejado a muchos vacíos, buscando significado en lo que nunca podrá satisfacer el alma. El escepticismo también reina en nuestra era. A diferencia de los tiempos antiguos, donde la gente buscaba respuestas en lo espiritual, hoy muchos han cerrado las puertas a la fe y se aferran a la ciencia y la razón como las únicas fuentes de verdad. Aunque la ciencia ha traído grandes avances y beneficios, el rechazo a lo trascendental ha hecho que muchos nieguen la posibilidad de que exista algo más allá de lo visible. Este escepticismo ha llevado a una falta de conexión espiritual, creando una sociedad donde lo divino es a menudo ridiculizado o ignorado por completo. Además, vivimos en un mundo de creciente falta de fe. Las religiones tradicionales han experimentado una disminución en la asistencia y en la adhesión a sus principios. Muchas personas se sienten desencantadas con la religión institucionalizada, y en su lugar, buscan otras formas de espiritualidad o, simplemente, optan por la indiferencia total hacia lo divino. Las distracciones de la vida moderna, el entretenimiento, las redes sociales, las ocupaciones diarias han desplazado el espacio que alguna vez se reservaba para la reflexión y la oración.
En este contexto, la pregunta se vuelve aún más relevante: ¿estaríamos realmente preparados para recibir a Cristo si volviera hoy? A pesar de los avances tecnológicos y sociales, el corazón humano parece enfrentar los mismos desafíos que en los días de Jesús: la resistencia al cambio espiritual, el miedo a lo desconocido y la dificultad para aceptar un mensaje que nos llama a amar de manera desinteresada, a perdonar incondicionalmente y a abandonar el ego por un propósito mayor. Si Cristo volviera hoy, es probable que muchos lo rechazaran por las mismas razones que lo rechazaron en su primera venida. Su mensaje radical de amor, humildad y entrega completa a Dios podría ser visto como una amenaza para el estilo de vida individualista y egocéntrico que predomina en muchas culturas modernas. Las voces que promueven el éxito personal a toda costa y el culto al yo, probablemente se alzarían en oposición a su llamado al sacrificio y al servicio. El cristianismo, que una vez fue una fuerza central en la formación de la civilización occidental, enfrenta en el siglo XXI una serie de desafíos complejos y multifacéticos. El avance del secularismo, la persecución religiosa en diversas regiones del mundo y la creciente indiferencia hacia lo espiritual se han convertido en los principales obstáculos para aquellos que siguen la fe cristiana. Estos desafíos no solo prueban la convicción de los creyentes, sino que también plantean una pregunta crítica: ¿cómo puede la fe sobrevivir en un mundo que parece alejarse cada vez más de lo trascendental? El secularismo ha crecido de manera exponencial, particularmente en las sociedades occidentales, donde se ha promovido una visión del mundo centrada en el hombre y alejada de lo divino. En este contexto, el cristianismo se ha visto marginado, considerado como una antigua tradición que ya no se ajusta a la modernidad. La separación de la Iglesia y el Estado, aunque importante para garantizar la libertad religiosa, ha llevado en muchos casos a la eliminación de cualquier vestigio de fe en la vida pública. En lugar de ser una fuente de guía moral y ética, la religión ha sido relegada a lo privado, vista por muchos como una opción personal y no como una verdad universal. En muchas partes del mundo, la persecución religiosa continúa siendo una triste realidad. Desde la opresión en países con regímenes autoritarios hasta las restricciones impuestas en lugares donde el cristianismo es minoría, millones de cristianos enfrentan hostigamiento, encarcelamiento y, en algunos casos, la muerte por su fe. A pesar de las promesas de libertad religiosa en los documentos internacionales, la realidad es que, en pleno siglo XXI, ser cristiano sigue siendo peligroso en varios rincones del mundo. Estos creyentes viven su fe en medio del miedo constante, pero también con una valentía inspiradora, manteniendo viva la llama del cristianismo en circunstancias extremadamente difíciles. Otro desafío que enfrenta la fe cristiana en el siglo XXI es la indiferencia. A diferencia de la persecución abierta, la indiferencia es un enemigo silencioso, pero igualmente corrosivo. En muchas sociedades, especialmente en las más prósperas y desarrolladas, la fe en Dios ha sido reemplazada por la fe en la ciencia, la tecnología y el progreso humano. La gente, absorta en su vida diaria, sus trabajos y sus diversiones, rara vez se detiene a considerar cuestiones espirituales. La comodidad y la autosuficiencia han generado una apatía hacia lo divino, y las iglesias, que alguna vez estuvieron llenas, ahora ven sus bancas vacías, especialmente entre los jóvenes. Esta indiferencia también se manifiesta en la cultura popular, donde la fe cristiana a menudo es objeto de burla o ridículo. En muchos círculos de poder, ya sea en la política, los medios de comunicación o las artes, la fe es vista como algo anticuado e irrelevante. Las figuras cristianas que se expresan públicamente sobre sus creencias son, en muchos casos, criticadas o caricaturizadas, tratadas como anacronismos en un mundo que parece haberse vuelto demasiado avanzado para la fe. Este desprecio por la fe cristiana se extiende a través de la cultura, promoviendo la idea de que aquellos que creen en Dios son, de alguna manera, menos sofisticados o inteligentes. Enfrentar estos desafíos requiere una fe resiliente y valiente, al igual que en los primeros días del cristianismo. Los creyentes deben estar preparados no solo para defender su fe, sino también para vivirla de manera auténtica, sin miedo al ridículo o a la marginalización. A pesar de los obstáculos, el cristianismo sigue siendo una fuerza poderosa, transformando vidas y dando esperanza a millones de personas en todo el mundo. En este contexto, surge una pregunta crucial: si Cristo volviera hoy, ¿cómo respondería un mundo que enfrenta estos desafíos? ¿Lo recibiríamos con fe o lo rechazaríamos por miedo a las repercusiones culturales y sociales?
A medida que la fe cristiana sigue enfrentando desafíos, los creyentes deben recordar que la fe verdadera siempre ha sido contracultural. Desde los primeros días de la Iglesia, cuando los cristianos fueron perseguidos en el Imperio Romano, hasta los tiempos modernos, la fe en Cristo nunca ha sido fácil ni cómoda. Sin embargo, como lo han demostrado a lo largo de los siglos, los seguidores de Jesús pueden soportar incluso los desafíos más grandes si mantienen su mirada puesta en lo eterno, recordando que su recompensa no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Imagina que Jesús caminara entre nosotros hoy. En un mundo marcado por el materialismo, el individualismo y la competitividad, ¿cómo reaccionaría la sociedad moderna ante sus enseñanzas de humildad, sacrificio y amor incondicional? Es posible que, al igual que en el pasado, sus palabras y acciones no solo inspirarían a muchos, sino que también desafiarían los sistemas de poder y la estructura de nuestras sociedades contemporáneas. El mensaje de Jesús es, por naturaleza, contracultural. En una época donde el éxito se mide por el poder, el dinero y la influencia, sus enseñanzas de humildad podrían parecer absurdas para quienes están acostumbrados a medir su valía según lo que poseen. La idea de poner a los demás primero, de amar al prójimo, de perdonar a los enemigos y de servir en lugar de ser servido, serían vistas por muchos como una amenaza al status quo. Hoy en día, como en tiempos pasados, quienes ostentan poder o buscan alcanzar lo más alto en las estructuras políticas y económicas podrían sentir que un Jesús moderno representa un obstáculo a sus intereses. En el ámbito político, un Jesús moderno posiblemente enfrentaría críticas desde todos los sectores. Aquellos que promueven agendas de división, odio y opresión podrían verlo como una amenaza a su retórica. Jesús predicaría la unidad, el amor por los marginados, la justicia para los oprimidos y la reconciliación entre enemigos, valores que podrían chocar de frente con los intereses políticos actuales. Incluso en democracias avanzadas, donde la libertad religiosa es un derecho, es probable que su mensaje de compasión y sacrificio por el bien común se considere utópico o ingenuo en un mundo donde prevalecen los intereses personales y nacionales. Culturalmente, el mensaje de Jesús sería una sacudida para muchos de los valores predominantes. En una era obsesionada con la imagen personal, el éxito instantáneo y la satisfacción de los deseos inmediatos, las enseñanzas de sacrificio y autocontrol podrían parecer anticuadas. La cultura moderna, que glorifica el ego, la fama y la gratificación, se vería desafiada por un mensaje que llama a la negación del yo, al servicio desinteresado y al sacrificio por el bienestar de los demás. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante alguien que predicara contra la idolatría del consumismo, que abogara por la justicia y la equidad sobre la codicia y el poder? Incluso dentro de las propias comunidades religiosas, un Jesús moderno podría enfrentar la misma incomprensión que encontró hace 2000 años. Las instituciones religiosas que han caído en la trampa del formalismo, el legalismo y la búsqueda de poder podrían verlo como una amenaza a su estructura. Sus enseñanzas radicales, como la de amar a tu enemigo y la de perdonar 70 veces 7, podrían ser vistas como idealistas o inalcanzables por aquellos que se aferran a una fe que, en muchos casos, se ha institucionalizado. Pero quizás el mayor desafío que enfrentaría un Jesús moderno es el escepticismo de la sociedad actual. En un mundo donde la ciencia y la tecnología han avanzado a pasos agigantados, donde la lógica y la razón son los pilares de la toma de decisiones, ¿cómo se recibirían los milagros y las enseñanzas de un hombre que clama ser el Hijo de Dios? Hoy, como en el pasado, muchos podrían ridiculizarlo, cuestionar su autoridad o desacreditarlo como un charlatán. Las redes sociales, los medios de comunicación y los formadores de opinión podrían debatir, analizar y hasta tergiversar su mensaje, buscando minimizar su impacto y desacreditar sus acciones. Sin embargo, a pesar de todas estas posibles reacciones, el mensaje de Jesús seguiría resonando en el corazón de aquellos que buscan la verdad. Aquellos que anhelan un mundo más justo, más amoroso y más compasivo encontrarían en sus enseñanzas una fuente de esperanza. Al igual que hace 2000 años, habría quienes lo seguirían, inspirados por su mensaje de amor incondicional y su promesa de una vida eterna en comunión con Dios. La figura de Cristo ha sido históricamente un símbolo de cambio y transformación, un reto a las estructuras de poder establecidas. Si Jesús regresara hoy, su presencia no solo provocaría revuelo entre las masas, sino también una fuerte reacción de los gobiernos y grandes instituciones que buscan mantener su control y autoridad. En un mundo donde la lucha por el poder es constante, un mensaje de amor,
justicia y humildad podría ser percibido como una amenaza directa a la forma en que se han establecido las cosas. Las autoridades gubernamentales, a menudo enfocadas en el mantenimiento del orden y la estabilidad, podrían ver a un Jesús moderno como un agitador. Su mensaje de justicia social, su defensa de los oprimidos y su crítica a la hipocresía de los poderosos podrían resultar incómodos para quienes están en el poder. Así como en su primera venida, donde los líderes religiosos y políticos lo vieron como un rival, hoy podríamos esperar una reacción similar. La disidencia que surgiría de su enseñanza de igualdad y amor al prójimo podría inquietar a aquellos que han construido su poder sobre la desigualdad y la división. Las instituciones religiosas, que en muchos casos se han alineado con el poder político para mantener su propia influencia, también podrían encontrar en un Jesús contemporáneo una fuente de conflicto. Su llamado a la autenticidad y a la práctica de la fe a través del amor y el servicio desinteresado podría desafiar las estructuras jerárquicas y las tradiciones que han prevalecido durante siglos. El desafío a las normas y la comodidad de los rituales establecidos pondría en peligro la posición de muchos líderes eclesiásticos que podrían preferir un enfoque más acomodado y menos radical. Las corporaciones, que a menudo operan con el objetivo de maximizar ganancias a expensas del bienestar social y ambiental, también podrían verse amenazadas por un mensaje que promueve la responsabilidad, la ética y el cuidado del prójimo. Un Jesús que llamara a la compasión y a la justicia social podría inspirar a muchos a cuestionar sus prácticas, desafiando el consumismo desenfrenado y el materialismo que caracterizan nuestra cultura moderna. Esto podría resultar en un movimiento que socave la base misma de su éxito, llevando a un cambio en la forma en que se hacen los negocios y se mide el éxito. En un contexto donde la vigilancia y el control son herramientas comunes para mantener la estabilidad política, un Jesús que abogara por la libertad, la verdad y la justicia podría resultar incómodo para quienes buscan controlar la narrativa. Su mensaje de amor radical y aceptación de los marginados podría inspirar a un movimiento de resistencia, creando una comunidad que desafíe la deshumanización y la opresión que a menudo acompañan a las estructuras de poder. La reacción de los medios de comunicación también sería un factor clave. Al igual que en el pasado, donde los relatos de la vida de Jesús eran objeto de debate y controversia, hoy la cobertura mediática podría oscilar entre el sensacionalismo y la crítica. Los medios, en su búsqueda de atracción y ratings, podrían distorsionar o exagerar sus enseñanzas, retratándolo como una figura peligrosa o radical. Esto podría polarizar aún más a la opinión pública, con algunos apoyándolo fervientemente y otros viéndolo como una amenaza a la estabilidad social. La llegada de un Jesús moderno pondría a prueba no solo a los individuos, sino a las instituciones y estructuras que sustentan nuestra sociedad. Su mensaje de amor y desafío al poder podría generar resistencia, pero también inspirar a muchos a replantearse su relación con la autoridad y el sistema. En un mundo que busca controlar y dominar, la figura de Jesús ha sido durante siglos un referente para los líderes religiosos, quienes han tratado de interpretar y transmitir su mensaje. Sin embargo, la llegada de un Jesús moderno, que desafía las estructuras tradicionales y cuestiona la autoridad de quienes se consideran sus representantes, podría provocar una reacción significativa en el ámbito religioso. Este nuevo enfoque de Cristo podría poner en evidencia las inconsistencias y desviaciones que se han producido a lo largo del tiempo en muchas instituciones religiosas. Al examinar cómo algunos líderes religiosos modernos podrían reaccionar ante un Jesús que promueve un mensaje radical de amor, justicia e inclusión, es fundamental reconocer que no todos estarían dispuestos a aceptar este desafío. Algunos líderes podrían ver en él una amenaza a su influencia y poder, temiendo que sus enseñanzas desmantelen la autoridad que han construido sobre tradiciones y doctrinas rígidas. En este contexto, el retorno de un Jesús que aboga por la humildad y el servicio a los demás podría resultar incómodo, especialmente si confronta prácticas y creencias que han sido aceptadas durante generaciones. La religión, en muchos casos, se ha institucionalizado, llevando a la creación de jerarquías y normas que pueden desviar el enfoque del verdadero mensaje de Cristo. Por ejemplo, algunos líderes religiosos pueden haber priorizado la conservación de sus propias posiciones de poder sobre la difusión del amor y la compasión que Jesús predicó. Esto ha llevado a que se utilicen las enseñanzas cristianas como una herramienta para el control social en lugar de como un medio para promover la libertad y la transformación personal. Un ejemplo claro de esta desviación se puede observar en la forma en que se han tratado cuestiones sociales y éticas.
En lugar de adoptar un enfoque que refleje el amor incondicional de Jesús hacia todos, algunas instituciones han perpetuado divisiones y exclusiones, rechazando a aquellos que no se alinean con sus interpretaciones de la fe. Esta actitud no solo se aleja del mensaje original de Cristo, sino que también puede llevar a la pérdida de credibilidad y conexión con los fieles, quienes buscan autenticidad y un compromiso real con los valores cristianos. La llegada de un Jesús contemporáneo que se opone a las estructuras de poder podría desafiar a estos líderes a replantearse sus enfoques. Sería un momento de reflexión sobre el propósito real de su ministerio y sobre cómo sus enseñanzas y acciones están en sintonía con el mensaje que predican. Este tipo de confrontación podría llevar a una reevaluación de las prácticas religiosas, fomentando un retorno a las raíces del cristianismo y un enfoque más inclusivo y amoroso. Además, la resistencia que podrían presentar algunos líderes religiosos a la aceptación de un Cristo moderno podría verse agravada por la presión de sus congregaciones. Los fieles, en su búsqueda de autenticidad y relevancia espiritual, pueden sentirse atraídos por un mensaje que realmente refleja la esencia de las enseñanzas de Jesús, lo que podría generar tensiones entre ellos y sus líderes. Esta dinámica podría dar lugar a un cambio en la forma en que se vive y se expresa la fe, impulsando a las comunidades a abrazar un cristianismo más dinámico y menos dogmático. El regreso de Jesús en el mundo moderno sin duda desencadenaría una ola de reacciones en los medios de comunicación y en las redes sociales, plataformas que han transformado la manera en que se difunden las noticias y se forman opiniones. La naturaleza instantánea y a menudo sensacionalista de las redes sociales podría hacer que su retorno sea un evento que polariza aún más a la sociedad. Imaginemos un escenario en el que Jesús se presenta públicamente, realizando milagros y compartiendo mensajes de amor y esperanza. Las reacciones iniciales en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook podrían variar enormemente. Por un lado, muchos podrían aplaudirlo, compartiendo vídeos de sus enseñanzas y difundiendo mensajes positivos. Por otro lado, no sería sorprendente que también enfrentara burlas y críticas. La cultura de la cancelación y la burla a figuras públicas es una constante en las redes sociales. Esto podría llevar a una viralización de memes y comentarios despectivos que deslegitiman su mensaje. La desinformación, otro fenómeno común en el entorno digital actual, también jugaría un papel crucial. La rápida propagación de rumores y teorías de conspiración podría llevar a que algunas personas cuestionen la autenticidad de su regreso. Las noticias falsas podrían surgir para desviar la atención de su mensaje real, alimentando el escepticismo y la división. Por ejemplo, algunos medios podrían intentar desacreditar sus enseñanzas, presentándolo como un impostor o manipulador, mientras que otros podrían exagerar sus acciones en un intento por atraer clics y visualizaciones. Además, el uso de imágenes y vídeos manipulados sería una táctica probable para distorsionar su mensaje y atraer la atención. Las redes sociales, con su capacidad de editar y difundir contenido rápidamente, podrían ser un campo de batalla donde la verdad y la mentira se confunden, dejando al público confundido y dividido sobre quién es realmente Jesús y qué representa su regreso. Los líderes de opinión, influencers y personalidades mediáticas también jugarían un papel fundamental en la formación de la narrativa en torno a este evento. Algunos podrían utilizar su plataforma para elevar la voz de Jesús, promoviendo su mensaje de amor y unidad. Sin embargo, otros podrían centrarse en el espectáculo, trivializando su impacto y convirtiéndolo en un tema de entretenimiento más que en una oportunidad de reflexión espiritual. La polarización también se vería reflejada en el modo en que diferentes grupos religiosos y no religiosos reaccionarían en línea. Para algunos, el regreso de Jesús podría ser un momento de esperanza y renovación de la fe, mientras que otros podrían verlo como un desafío a sus creencias y tradiciones. Esta dinámica podría dar lugar a discusiones acaloradas y debates interminables en los comentarios de las publicaciones, con ataques y defensas por parte de usuarios que buscan validar sus propias perspectivas. En el contexto del regreso de Cristo, resulta crucial examinar el concepto del anticristo, una figura que, según la tradición cristiana, simboliza la máxima oposición a los principios y enseñanzas de Jesús. La Biblia describe al anticristo como un ser que intentará suplantar a Cristo, promoviendo valores contrarios a la verdad, el amor y la justicia. Este concepto no solo se limita a una figura individual, sino que también puede interpretarse como un sistema o un espíritu que actúa en el mundo, desafiando constantemente la fe cristiana y los valores que ésta sostiene. A medida que avanzamos en la historia,
se hace evidente que el mundo moderno enfrenta un aumento en la resistencia a los valores cristianos. El materialismo, el hedonismo y el relativismo ético han emergido como fuerzas poderosas que desafían las enseñanzas de Cristo. En una sociedad cada vez más secularizada, muchas personas consideran la fe como una anticuada, y los valores que Cristo promovió, como la compasión, la humildad y el sacrificio, a menudo son vistos como obstáculos para el éxito personal y la realización individual. La figura del anticristo puede verse reflejada en la manera en que la cultura contemporánea a menudo glorifica el egoísmo y el éxito a expensas del bienestar de los demás. En lugar de fomentar la unidad y la cooperación, muchos mensajes en los medios y en la cultura popular promueven la división y el enfrentamiento. Este contraste entre los valores del mundo y los principios cristianos crea un terreno fértil para el crecimiento de una resistencia cultural que se opone a la esencia del mensaje de Cristo. Asimismo, el anticristo también puede manifestarse a través de ideologías que intentan desacreditar la fe y la moral cristiana. En muchos casos, estas ideas son presentadas como alternativas más avanzadas o iluminadas, mientras que los principios bíblicos son considerados como arcaicos o intolerantes. Esta dinámica se convierte en un desafío significativo para los creyentes, quienes deben navegar en un mundo que a menudo promueve un ideal que está en conflicto con su fe. Es importante destacar que la resistencia a los valores cristianos no solo proviene de corrientes seculares, sino también de interpretaciones erróneas dentro de la misma comunidad religiosa. La hipocresía, la corrupción y la falta de auténtica representación de los valores de Cristo han creado una desconfianza hacia las instituciones religiosas, lo que puede ser interpretado como una manifestación del anticristo. Las enseñanzas de Jesús fueron claras sobre el amor al prójimo y la autenticidad de la fe. Cuando estas son comprometidas, el mensaje de Cristo se distorsiona y pierde su poder transformador. La figura del anticristo, entonces, representa una advertencia para los creyentes. El mundo puede presentar alternativas tentadoras que buscan alejarnos de la verdad. Sin embargo, a pesar de esta oposición, la fe cristiana sigue siendo una fuente de esperanza y resistencia. Los valores del amor, la paz y la justicia continúan desafiando el desánimo y la desesperanza en un mundo que a menudo parece estar en conflicto con estos principios. La reflexión sobre el anticristo nos invita a considerar cómo, en el presente, podemos estar preparados para reconocer y contrarrestar estas fuerzas opuestas. La oración, la comunidad y el estudio de la palabra son herramientas esenciales para fortalecer nuestra fe en tiempos de adversidad. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿estamos dispuestos a ser luz en un mundo que a menudo elige la oscuridad? En un análisis profundo sobre la posibilidad de que el mundo rechace a Cristo en un posible regreso, es fundamental explorar las razones subyacentes que podrían llevar a la humanidad moderna a esta decisión. A medida que avanzamos en el siglo XXI, nos enfrentamos a un panorama cultural que a menudo prioriza la comodidad, el egoísmo y la búsqueda de poder y dinero por encima de los valores espirituales y morales que Cristo representa. Uno de los factores más significativos que influye en el rechazo de Cristo es la búsqueda de comodidad. En una sociedad que valora el bienestar material y la gratificación instantánea, el mensaje de Jesús, que enfatiza el sacrificio y la entrega desinteresada, puede resultar incómodo y poco atractivo. La invitación de Cristo a cargar nuestra cruz y seguirlo se contrapone a la mentalidad consumista que promueve el placer y la satisfacción personal como fines últimos. Para muchos, la idea de renunciar a ciertos deseos o privilegios en favor de los demás es una carga que prefieren evitar. El egoísmo es otra razón poderosa que motiva el rechazo del mensaje de Cristo. En una cultura donde el yo predomina, el llamado de Jesús a amar al prójimo como a uno mismo y a poner las necesidades de los demás antes que las propias puede ser visto como una amenaza a la autonomía personal. La humanidad tiende a priorizar sus deseos y ambiciones sobre la consideración por los demás, lo que crea un entorno donde el amor y la compasión son sacrificados en favor de la autoindulgencia. Además, el amor por el poder y el dinero continúa siendo un motor clave en el rechazo a Cristo. Las estructuras de poder en la sociedad a menudo están construidas sobre la explotación y el control. Un Cristo que desafía estas estructuras, llamando a la justicia y a la equidad, es visto como una amenaza para aquellos que se benefician del status quo. El mensaje de Jesús, que aboga por la humildad y el servicio a los demás, es incómodo para aquellos que han logrado acumular riquezas y poder a expensas de otros. Así,
muchos podrían optar por rechazarlo para mantener sus privilegios y evitar cuestionar sus propios valores y acciones. El mensaje de sacrificio y amor de Jesús, aunque transformador, a menudo provoca incomodidad. El llamado a perdonar a los enemigos, a amar a los que nos hacen daño y a vivir en humildad contradice las normas y expectativas culturales actuales. En lugar de ser un mensaje de esperanza y redención, la enseñanza de Cristo puede ser percibida como un desafío a la autocomplacencia y a las metas materiales que muchos persiguen con fervor. Por último, la desconfianza hacia las instituciones religiosas, exacerbada por escándalos y abusos de poder, contribuye a un ambiente donde el mensaje de Cristo es rechazado. La hipocresía observada en algunos líderes religiosos puede llevar a las personas a ver a Cristo no como un salvador, sino como una figura que representa lo que consideran lo peor de la religión organizada. Esto crea un ciclo en el que la fe genuina se desvanece, dejando espacio para el rechazo del mensaje divino. En medio de la complejidad del mundo moderno y los desafíos que enfrentamos, surge una pregunta fundamental: ¿es posible que la humanidad esté a tiempo de cambiar su actitud ante los valores que Cristo representa? A medida que reflexionamos sobre el rechazo potencial que podría experimentar Cristo en su regreso, es vital considerar si aún hay espacio para un cambio de corazón, tanto a nivel individual como colectivo. La historia nos muestra que las corrientes culturales pueden transformarse. Aunque hemos sido testigos de un creciente materialismo y escepticismo, también hay señales de esperanza. Muchos se están volviendo hacia la espiritualidad, buscando un sentido más profundo en sus vidas. La crisis que enfrenta nuestra sociedad, ya sea a través de problemas ambientales, crisis económicas o conflictos sociales, puede ser un catalizador para la reflexión y la búsqueda de respuestas que trasciendan lo material. Este momento de reflexión puede ser un punto de inflexión. Cambiar el futuro implica un compromiso activo de cada uno de nosotros para encarnar los valores que Cristo predicó. Significa optar por el amor sobre el odio, la generosidad sobre el egoísmo y la justicia sobre la indiferencia. Significa abrazar el sacrificio personal en favor de la comunidad y estar dispuestos a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la opresión y la desigualdad. Sin embargo, cambiar el futuro no es una tarea sencilla. Requiere valentía y determinación para desafiar nuestras propias comodidades y el status quo. Es un llamado a salir de nuestras zonas de confort y a ser agentes de cambio en un mundo que, en muchas ocasiones, parece haber olvidado la esencia del mensaje de Cristo. A medida que llegamos al final de este viaje reflexivo, quiero dejarte con una pregunta poderosa que resuena a través de los siglos: ¿Cristo podría regresar en cualquier momento? ¿Estás listo para recibirlo? Esta no es solo una cuestión de preparación física, sino una invitación a examinar nuestro estado espiritual y nuestra relación con Él. En un mundo lleno de incertidumbres y distracciones, es esencial que nos detengamos y reflexionemos sobre la dirección de nuestras vidas. La llegada de Cristo podría ser inminente, y la forma en que respondamos a esa realidad puede marcar la diferencia no solo en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean. ¿Hemos estado viviendo de acuerdo con los valores que Él enseñó? ¿Hemos aceptado su amor y gracia en nuestros corazones? Te invito a que tomes un momento para abrir tu corazón a Cristo. Permítele que su amor y compasión transformen tu vida. Aceptar a Jesús es dar un paso hacia una vida llena de propósito, significado y esperanza. No esperes a que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora. Además, quiero animarte a participar activamente en esta conversación. Si este vídeo te ha resonado, suscríbete al canal para recibir más contenido que te inspire y te desafíe a vivir tu fe de manera auténtica. Dale like si sientes que el mensaje ha tenido un impacto en ti, y no dudes en comentar abajo tus pensamientos y reflexiones. Tu voz es importante. Comparte este vídeo con amigos y familiares, quizás alguien necesite escuchar este mensaje en este momento. Juntos, podemos ser faros de luz en un mundo que a menudo se encuentra en la oscuridad. Recuerda, el amor de Cristo está disponible para todos. La pregunta es, ¿estás listo para recibirlo?